El feminismo es un movimiento social, político y cultural que busca la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, así como la eliminación de la discriminación y la violencia de género. Se centra en la lucha por la equidad en diversas áreas como el trabajo, la educación, la salud, la política y la vida familiar. El feminismo tiene raíces históricas que se remontan a varios siglos atrás, pero se puede identificar su nacimiento moderno en el siglo XIX. Esta fase se centró principalmente en la lucha por las mujeres para obtener el derecho al voto y la educación. Y es a partir del 2010 que gracias a las redes sociales y la tecnología se están abordando temas como el acoso sexual, la violencia de género y la representación de las mujeres en los medios. El feminismo nace como respuesta a la opresión y desigualdad que se ha enfrentado las mujeres a lo largo de la historia. A medida de que las mujeres comenzaron a cuestionar su rol en la sociedad y a exigir derechos básicos, se organizaron y se empezaron a formar movimientos para luchar contra la discriminación y promover la igualdad. La necesidad de un cambio social y la búsqueda de justicia son las fuerzas motrices detrás del feminismo. Bienvenidos nuevamente a La Menorá, donde te exponemos la verdad. Yo soy Carolina Hernández. Y yo soy Alba Cárdenas de Salazar. Como vimos en la reseña, hoy vamos a hablar un poco sobre ese tema controversial que se trata del feminismo. ¿Por qué decimos que es controversial? Porque hoy en día ha tomado un auge tan alto, Alba, pero tan alto, que es uno de los más criticados, pero también muy apoyados. Entonces, vamos a conocer por qué este movimiento feminista es tan criticado y a su vez tan apoyado. Actualmente existen muchos movimientos feministas. Yo pensaba que era uno solo, son más de 10, pero básicamente todos buscan lo mismo, que es la igualdad de condiciones y que la mujer tenga voz y voto en muchos ámbitos de la sociedad, ya sea en la educación, en el aspecto político, en el ámbito político, en el trabajo a nivel laboral, y todos estos movimientos defienden esta posición de la mujer en la sociedad. O sea, quieren que esté en todos lados tan igual a la posición del hombre, y me atrevería a decir que en sus extremos ha estado sobrepasando la autoridad del hombre. Y una de esas cosas es lo que ha hecho que sea tan criticada también. Por ejemplo, hay un movimiento, se llama movimiento radical o movimiento feminista radical, que se basa en anular el patriarcado. ¿Qué opinas al respecto de él? Entendiéndose que el patriarcado es que la figura masculina tiene poder y autoridad en varios ámbitos sociales. Este movimiento lo que busca es sacar completamente la figura masculina, llámese hombre, ¿verdad?, de cualquier rol en la sociedad. Si por este movimiento existiera una pastilla donde extinguieran a los hombres, bueno, como que ese es el norte, Sí. que no exista el hombre y que sea la mujer quien quien puede hacer una sociedad, que eso es completamente desfasado. Sí, o sea, totalmente. Fuera Fíjense de que la realidad. Sí, hay un movimiento actual que lo lidera una muchacha, que ella dice que es capaz, o sea, que ella puede garantizar que la vida humana puede reproducirse sin la necesidad de la existencia del hombre. O sea, totalmente una locura. Y ahí es donde va las críticas quizás hacia estos movimientos. Hay movimientos, si bien es cierto, que buscan esa igualdad de condiciones, esa igualdad de derechos, como por ejemplo en el aspecto digital, han utilizado tanto las redes sociales como los medios digitales para poder exponer gravedades de mujeres que son vulnerables, violencia de género, que se ve muchísimo, el femicidio, y han utilizado las redes sociales para defender a las mujeres, cosas que quizás años anteriores no estaban en el acceso. Sí, y justamente también educar
al educar, que hay una educación a la población en cuanto a la violencia, en cuanto a no discriminar por raza, religión, color de piel. Fíjate que aquí ponemos dos contrapartes, ¿no? Del feminismo. Por un lado, estamos hablando de este grupo feminista radical que busca anular totalmente la existencia del hombre y totalmente, a nuestro parecer es algo obviamente negativo. Más adelante le vamos a explicar por qué. Por otro lado, tenemos este grupo de feministas también buscan el cuidado y la protección a la mujer, sobre todo en la violencia de género, que es donde todavía se ve muy vulnerada. Estuve investigando y hay movimientos que luchan por los derechos de la mujer en el ambiente, algo que vemos que la mujer tiene participación en el cuidado del medio ambiente. Hay movimientos también que buscan la igualdad en los salarios, y algo que también eso me llamó mucho la atención, porque yo decía, bueno, pero no sabía que se discriminaba a la mujer en comparación al hombre con respecto al salario. Sí, sí, realmente de hace varias décadas atrás esa discriminación está palpable. Actualmente desconozco, pero sí sé que hace años atrás existía la discriminación en cuanto a que la mujer podía devengar un sueldo por debajo del hombre, inclusive tenía prioridad cargos de gerencia o jefatura al hombre, se priorizaba. Y bueno, este movimiento quiere la igualdad al respecto. Hoy en día, bueno, podemos ver a distintos niveles, tanto políticos como empresariales, mujeres que tienen sitios o tienen cargos que son de alto rango. Sí, sí, y de hecho, o sea, diría que en los organismos de seguridad ministeriales, empresariales, pero creo que si estos movimientos existen, podría ser que en algunos lados del mundo todavía no se aplica su totalidad y todavía hay una vulnerabilidad hacia la mujer. Por ejemplo, hablaba yo con Alba, que aquí en este lado del mundo, de Latinoamérica, no se da un patriarcado, realmente se da es el matriarcado. Y eso ha traído consecuencias negativas en cierto modo, porque es la mujer la que decide todo a nivel de hogar, de familia, de hijos, y cuando hay divorcios, por ejemplo, el hombre es anulado totalmente, o se anula a sí mismo o la mujer lo anula, de la crianza y de las responsabilidades y deberes que tiene cada padre para con sus hijos. Entonces, más bien muchas de las consecuencias negativas socialmente acá y emocionalmente acá de este lado del mundo, del occidente, ha sido el matriarcado, la mujer empoderada, sí, sí, y la mujer que lo hace todo. Sí, sí, sí. Ciertamente predomina a nivel de Latinoamérica el matriarcado. Esa posición o esa autoridad que el hombre tiene dentro del hogar lo ha perdido año tras año, quizás década tras década. Desde el hogar se le ha minimizado, se le ha ridiculizado, y esa falta de autoridad pues se ve hoy en día en la familia. Por ejemplo, aquí en Venezuela vemos, es muy común como un hombre no es responsable con la familia, quizás lo abandona, se va y no aporta. Ellos como que deciden darle ese papel, ese rol a la mujer y le da más empoderamiento a ese matriarcado. Inclusive ellos, como tú decías bien, como bien decías, se autominimizan y le permiten a la mujer quien tome las decisiones, quien a veces hasta decida si estamos juntos, si seguimos juntos o nos divorciamos, porque ellos han dejado perder su autoridad. Su autoridad totalmente, y de hecho eso viene ni siquiera de ellos, sino que ellos crecen en un ambiente donde es la mamá la que decide, es la mamá que por eso que como tú dices, esto viene de décadas y décadas y décadas atrás, donde el hombre de hoy
¿Y quién te crió? Mi mamá, mi papá nunca estuvo. Entonces, o me crié entre mamás, tías y los tíos y el papá y el abuelo siempre o no estaban o eran X, o sea, un sillón más en la casa, pero no tomaba decisiones. Sobre todo cuando le dicen, por ejemplo, y eso lo vemos muy común, que le preguntan al hijo, el hijo le pregunta a sus papás, al papá le pide permiso y el papá le dice, pregúntale a tu mamá. Ya ahí está cediendo la autoridad como papá. Y eso lo ve el hijo. Entonces ya el hijo sabe que su autoridad es su mamá. Y cuando él vaya a ser una familia, la autoridad es de la mujer. Y bueno, pare de contar. Por eso es que este movimiento que se basa en el patriarcado, en contra del patriarcado, posiblemente se refiera a culturas del Oriente, por ejemplo, que todavía se ve que la mujer está un poquito más sumisa, no tiene derecho a la educación, hay el lado musulmán, por ejemplo. Maltratos, asesinatos, sí. Y quedan impunes. Machismo. Sí, totalmente. Hay otro movimiento feminista que estoy totalmente en contra, que habla, Albita, sobre supuestamente la defensa del derecho hacia la salud reproductiva, pero a su vez lo que proponen es entre que la mujer tenga derecho o acceso a la salud reproductiva, a la información, también a que tenga acceso a recibir anticonceptivos, todo eso, hasta ahora estamos bien, pero también despenalizar en algunos países que está legal el aborto y en donde todavía no está legal, legalizar el aborto. O sea, estoy totalmente en contra de este movimiento porque obviamente huechicho es limonada, o sea, o me estás defendiendo la reproducción humana o me estás defendiendo el asesinato humano, porque para mí eso es un aborto, respetando la opinión de cada quien, ¿no? Pero si quitarle la vida a algo es malo, o sea, es matar, literalmente, no puedo apoyar eso, porque aunque esté dentro de nosotros, eso no quiere decir que no esté vivo. Así es. Aquí desde la menorá siempre vamos a defender el derecho a la vida, aquí desde la menorá vamos a defender la vida al 100% y todo lo que se pueda estar desarrollando, por lo contrario, lo que es la muerte, no estamos de acuerdo. Fíjate, eso es un tema muy, muy álgido, ¿no? Porque cada vez se levantan más grupos que defienden el derecho a cortarle la vida a un ser, aunque haya sido bajo unas circunstancias de pleno acuerdo entre una mujer y un hombre de acostarse y de allí procreó una vida, pero ella se siente con el derecho de cortar y matar, porque eso realmente está penalizado por la mayoría de las leyes del mundo. O sea, cuando tú asesinas o matas a alguien, debe estar penalizado. Sí, de hecho hay países, disculpa que te interrumpa, yo lo asocio mucho, y te lo comentaba fuera del aire, con la tala de árboles. Hay muchos países donde dentro de sus leyes ambientales prohíben la tala de árboles sin algún permiso o porque normalmente creo que es así, si tú quitas un árbol pues tú tienes que reponer, volver a sembrar en esa parte porque sabemos que los árboles también sirven para muchas de las construcciones y objetos que tenemos hoy en día, ¿no? Pero hay países donde es ilegal, tú no puedes llegar y yo voy a cortar el árbol y ya. ¿Y por qué está prohibido? Está prohibido porque el árbol es monumento natural, es un ser vivo. Entonces, ¿por qué vamos a legalizar el asesinato de un ser humano? Que si es embrión, que si es feto, que si todavía no es un ser humano, es un ser vivo. Porque lo primero que se forma es el corazón. Sí. Y pasado 15, 20 días ya tiene corazón. Exactamente, exacto. Entonces es bastante delicado el apoyar este tipo de movimiento. En Venezuela, gracias al Eterno, todavía no lo han intentado legalizar el aborto.
pero todavía no, espero que nunca se legalice, porque eso también es como darle rienda suelta a que las mujeres hagan lo que quieran y además le quiten la vida cuando quieran al bebé. Ay, es que yo no quiero ser mamá, no me cuidé, fue un resbalón, listo, y mato al niño. Aunque esas clínicas clandestinas funcionan desde hace muchos años, Sí. y esa práctica tiene muchas décadas atrás, lamentablemente. Es triste decirlo así. El problema es que se legalice. Y además, como ellas quieren que sea segura y legal. O sea, que además que quiero que matar a ese ser, pero a mí que no me pase nada. Que yo quede viva y sin ninguna dificultad de salud. Es un poco egoísta escoger acerca de la vida de alguien, ¿no? Claro, porque si tú estás vivo es porque no hubo alguien que quiso matarte. Claro. Y hoy en día Así existe, nacimos. nacemos es porque alguien nos dio El derecho a la vida. El derecho a la vida. O sea, ¿quién soy yo? Porque tú quitárselo a alguien. Y es tremendo, ¿no? Porque hoy en día existen leyes de defensa contra los árboles, contra los animales, contra los que son binarios, no binarios, o sea, contra esos temas sexuales. Y el tema del aborto es así como que tan maleable y tan fácil de decir, bueno, sí, vamos a cortarle la vida a este ser cuando defiendes a otros seres que también tienen vida. Sí, correcto. Entonces es una total contradicción. Sí. Cosas que pasan en el mundo y son reales. Esto nos da paso a entender por qué muchos de estos movimientos son criticados. Particularmente el primero que es criticado es el del patriarcado. Su extremo, porque muchos de estos movimientos son muy extremistas, y el extremo desvalija totalmente la autoridad del hombre, como ya lo comentamos, y esto coloca en una posición contraria al hombre y la mujer. O sea, le pone, en vez de conseguir esa igualdad, lo que hacen es crear el conflicto, el problema entre estos dos géneros, hombre y mujer. Y es una de las primeras críticas que recibe este movimiento que apoya el feminismo radical. Sí, realmente es parte de como que divide y vencerás. Y vencerás, correcto. Ya cuando inicialmente divides desde lo que es el núcleo, que siempre ha sido la familia, el hogar, comienzas a separar, a dividir. Dividir y separar el hombre y la mujer es dividir y separar en todos los ámbitos, en todo, no solamente el hogar, es el trabajo, es el área inclusive deportiva, a nivel de cualquier organización divides y la idea es vivir en armonía, ¿no? O tener una vida en shalom. Exactamente. Y no en peleas, en contiendas, en divisiones, en separaciones. La idea es que vivamos todos en una comunidad y que todos vivamos en shalom. Claro, y que nos podamos respetar cada quien nuestros valores y nuestros roles, nuestros derechos, nuestros deberes. Otro movimiento otra de las críticas que recibe estos movimientos feministas es que se contradicen al momento de respetar los derechos del otro, ¿no? Es decir, no importa si eres hombre o mujer, pero si tú no opinas como yo, que soy la líder del movimiento, te anulo. Te anulo. Entonces esa igualdad, ese debate y ese derecho de expresarme, de decir lo que pienso, ellos lo anulan totalmente si piensas distinto a ellos. Entonces es otra de las críticas que recibe estos movimientos feministas. Otro también es el que muchos de los movimientos son liderados por personas blancas de clase media, dejando de un lado que puedan acceder al liderazgo de estos movimientos a personas indígenas o mujeres indígenas, afrodescendientes y de clase baja.
Sí, es contradictorio porque ellas hablan de inclusión, ellas hablan de igualdad, más sin embargo, no incluyen a las muchachas morenas o a personas de color oscuro e indígenas y de clase social baja o trabajadoras, obreras. Ajá. Entonces me hablas de una inclusión que tú no practicas, que tú no aplicas. Entonces, Sí, entonces claro, por eso es que nacen las críticas de eso. Nosotros acá en este programa hemos querido hablarles un poco del feminismo porque es uno de los movimientos que sentimos desde nuestra percepción que en sus propuestas, o en la mayoría de ellas, están exagerando y están dejando de un lado la existencia, los derechos y del hombre, sí, ¿no? sí. Y conversábamos hace rato que hoy en día se ve mucho en las películas, ¿okay? En las series, donde al hombre lo minimizan, lo ridiculizan y lo hacen ver menos que la figura femenina de la película. Entonces, hoy en día es la mujer fuerte, empoderada, la que todo lo puede, la que todo lo sabe, la que es la que mejor, más inteligente, es la que toma la mejor decisión, es la mujer. O sea, viene a ser como esa protagonista que es la que resuelve y la que se come el show En todos los en todos ámbitos. los ámbitos, en cualquier escenario. Pero Alba, yo siento que el hombre también juega un papel importante en eso que está ocurriendo. De acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que estábamos hablando, por lo menos en este lado del planeta, el hombre ha perdido mucha autoridad desde hace décadas. Aquí se ve más el matriarcado que el patriarcado. Pero además el hombre ha cedido su autoridad. Sí. El hombre se separa, cede la autoridad total a la mujer, la mamá es la que decide si me ve, si no me ve, si sale, si no sale, en la mayoría de los casos. El hombre tiene una mujer jefa y eso es como, ay, no, toda o una jefa mujer, mejor dicho, y toda la eminencia porque es mi jefa y entonces la jefa me puede tratar mal y yo me dejo, yo no digo nada, porque ella es mujer y yo soy hombre. Claro, hay una cuestión de respeto allí, pero el hombre evidentemente ha cedido su autoridad totalmente en la toma de decisiones, en todo. De hecho, en muchos partidos políticos, quien manda a la mujer, y ojo, aquí no estamos diciendo que eso esté mal, claro, sino que la autoridad del hombre, el hombre se ha desprestigiado a sí mismo. Y yo comentaba con Alba que es interesante ver cómo una de las causas de los suicidios de hombres que han sido mayormente en estos últimos años, hemos visto cómo tantos hombres se han suicidado, más que mujeres, puede ser la desvalorización que sienten, el bajo autoestima que sienten, lo que callan, lo que no pueden hablar, porque ellos se encierran, ¿no? Sí. Ellos se encuevan. Entonces, qué interesante es estudiar este tema de que todos los extremos son malos. Y si apoyamos este tipo de movimientos feministas que realmente quieren anular al hombre, lo que estamos es acabando con la sociedad, nosotros mismos. Es así. Es increíble al escuchar estas mujeres dicen que ellas solas pueden con una sociedad, que ellas podrían mantener, que podrían desaparecer el hombre y ellas podrían sostener una sociedad, cuando realmente tiene que haber un equilibrio entre el hombre y la mujer. La mujer nunca se va a equiparar a lo que puede hacer un hombre. Cada quien tiene talentos, pero hay talentos en los hombres que las mujeres, por más que intentemos, no vamos a alcanzar. ¿Okay? La parte de los obreros, o sea, una mujer, la fuerza que tiene un hombre para trabajar de obrero no la va a tener una mujer. ¿Okay? Tendría que estar metida en un gimnasio y levantar muchas pesas, y sin embargo es un trabajo fuerte, es un trabajo duro para hombres. Entonces, definitivamente hay muchos valles en esas posiciones. Lo que nosotros queremos hacer con este tipo de programas y lo que queremos hacer acá es llevarle a usted la luz de las escrituras con respecto a estos temas
tan controversiales, tan comunes, que puede afectar a la sociedad entera, independientemente de la religión que sea. Para nadie es un secreto que nosotros somos hebreas y queremos llevarle esa luz según la Torá, las escrituras, la Biblia, que posiblemente usted también, la religión a la que usted pertenezca, también se base en las escrituras, en la Biblia, ¿no? Porque es universal. Es importante también saber que el tema feminismo como tal no está en las escrituras, porque es un movimiento del siglo XVIII para acá. En la época de las escrituras no existían movimientos feministas, no vamos a encontrar en la Biblia este tipo de términos, pero sí podemos encontrar ciertas cosas que pasaron en la historia, que pasaban o que decía el mismo creador, que nos pueda decir si apoya o no la lucha de la igualdad de géneros. Así es, Carolina. En las escrituras podemos conseguir que ciertamente habla de la igualdad y la dignidad. Es decir, la Torá establece la creación de los seres humanos a imagen de Dios, tanto hombres como mujeres, dando lugar a la idea de igualdad fundamental entre los sexos. Así se habla en Génesis 1:27 cuando dice que esta creación a imagen divina implica una dignidad inherente que debe ser respetada. Ciertamente el Padre nos ha creado hombres y mujeres como unidad para crear familias, para reproducirnos, para crear la sociedad en la que estamos viviendo. Y es necesaria ambas partes. No hay otra manera de que se mantenga una sociedad reproduciéndose con un solo género. No, imposible. Exactamente. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que el hecho de que haya una igualdad de géneros es válida según el creador, porque para él somos iguales tanto hombres como mujeres, sin anular ninguno de los dos géneros, valga la redundancia. Claro. Como segundo punto, hay roles de liderazgo femenino. A lo largo de la historia judía encontramos ejemplos de mujeres que asumen papeles de liderazgo. Por ejemplo, Débora fue profetisa y jueza, cuya historia se narra en el libro de Jueces. Asimismo, se habla de Miriam, hermana de Moisés, también es considerada una profetisa. Que bien es cierto que ellas, aunque eran mujeres y eran profetisas, no quedaron fuera del contexto en cuanto a que el hombre pudo haber querido menospreciarla, opacarla o no recibirla, sino que eran mujeres y tenían su rol, o asumieron su rol en el momento. También es válido entender acá, en este comienzo de la historia, o en la cultura hebrea que podemos encontrar en las escrituras, nos damos cuenta que Adonai da roles a ambos sexos, o sea, tanto para mujeres como para hombres, cosas que las mujeres no podían hacer, por ejemplo, ir a la guerra, y cosas que los hombres en sí no hacían porque no podían encargarse. O sea, era mucho más fácil que el hombre saliera a las guerras o a trabajar y la mujer quedaba en casa al cuidado de los hijos y trabajaba desde casa. Uh-huh. Es interesante y ver cómo hasta este punto de la historia de la creación la mujer no pierde protagonismo, sino más bien tiene un protagonismo especial en compañía con el hombre en la historia. Entonces es preguntarnos en qué momento de la historia la mujer comienza a estar tan por debajo del hombre que empieza el machismo y empieza la sumisión de la mujer y empieza como la mujer a no tener derecho a estudiar, a no tener derecho a trabajar, a no tener derecho a casi nada, que es cuando nace después el feminismo, ¿no? Fíjate que en la parachá pasada, inclusive a las mujeres se le dio la tarea de tejer, de tejer las cortinas, ¿no? Sí, trabajaban. Así, entonces ellas tenían esa función del tabernáculo,
del Mishkan, ellas tuvieron parte en el arte del Mishkan. Correcto, eso es muy interesante porque ahí vemos la importancia que Adonai le daba tanto a la función del hombre como a la función de la mujer. Sí, porque ciertamente había un trabajo duro, ¿verdad? Quizás con el oro, con la plata, con el bronce, pero fíjate que esa parte delicada de la mujer se vio reflejada también en el trabajo del tabernáculo. Fíjense, en cuanto a la educación, tradicionalmente la educación judía comenzó a incluir a las mujeres de manera más prominente con el tiempo. Hoy en día las mujeres participan en estudios avanzados de textos judíos, un movimiento que se alinea con los principios del feminismo en términos de búsqueda de igualdad y acceso al conocimiento. Sí, según los judíos, la mujer nunca ha estado excluida en el área de la educación. Ciertamente, los levitas, ¿no?, eran los que estaban encargados de repasar y de leer las escrituras a todo el pueblo, pero la mujer también debió haber tenido una parte importante en cuanto a esa transmisión de conocimiento. Inclusive a los hijos, quienes les pasaban la historia de su pueblo, es la madre claro, la que cuenta la historia, la madre la que cuenta de Abraham, de Sara, de Jacob, de Isaac. Entonces la mujer siempre ha tenido una figura importante dentro de la educación. De hecho, es sumamente también interesante dentro de la ley judía. Esto no está en las escrituras, pero el judaísmo tiene sus propias leyes y ellos tienen como que la ley, valga la redundancia, o el reglamento, algo que se llama, es como tipo contrato, que es la ketubá, o el ketubá, que es un contrato matrimonial donde la mujer o queda notariado todas las exigencias de la mujer. Y el hombre tiene firma y todo, que tiene la obligación de cumplir todas esas exigencias de la mujer. O sea, aquí podemos darnos cuenta que sí hay una importancia por los derechos y el cumplimiento de estos derechos por parte del hombre hacia la mujer. Y si no son cumplidos, la mujer puede decidir divorciarse, si así lo desea. Y esto es totalmente legal. Entonces, imagínate la importancia. Podemos ver que en la cultura hebrea le dan gran importancia a la mujer como parte fundamental de la estructura familiar. Pasando a otro bloque y dándole un poco más de dinamismo a este tema, hemos preparado, o te he preparado, bueno, no sé, producción nos ha preparado, un test para saber a qué nivel de feminismo estamos nosotras, porque hemos hablado acá durante una media hora o un poquito más sobre lo que no nos gusta, lo que nos gusta, lo que apoyamos, lo que no apoyamos. Hablamos un poquito de la Torá, lo que nos decían las escrituras con respecto a esto, que en conclusión nos damos cuenta que apoyan solo no la parte extremista del feminismo, sino aquella parte de igualdad de condiciones. Sin embargo, no que la mujer va a hacer lo mismo que el hombre en todos los ámbitos, sino que en un equilibrio la mujer tiene unas tareas, el hombre tiene otras según su naturaleza. Y se complementan. Y se complementan, por supuesto, para ese crecimiento de la sociedad, ese desarrollo, y que podamos seguir desarrollando vida, ¿no? Y por supuesto, la parte del aborto y todo esto, eso jamás lo va a apoyar las escrituras ni Hashem. Vamos a dar entonces, yo lo tengo por acá, el test. Esto es un test muy coloquial. Ustedes, de hecho, para ir marcando por eso. Ya vamos para allá. Esto que sirve. Me vas a prestar el lapicero. Yo voy a leer el enunciado y voy a ir contestando. Al final vamos a ver y vamos a compartir con ustedes qué tal nos fue en este test. Primera pregunta o primer enunciado. Cuando veo un anuncio que perpetúa estereotipos de género,
por ejemplo, la mujer limpiando, el hombre en el trabajo, ¿qué hago? Opción A. No me doy cuenta o no le presto mucha atención. Opción B. Me parece algo normal o tradicional. Opción C. Me incomoda un poco, pero no le doy muchas vueltas. Opción D. Me molesta y pienso en cómo desafiar esos estereotipos. ¿Ya contestaste? Ok, sí. Yo voy a contestar. Ya va, que yo sigo un poquito indecisa. Ya yo contesté. Ok, yo también. Vamos con la segunda. Si quieres la lees tú. En una conversación sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo, A. Creo que las diferencias salariales son naturales y se deben a otros factores. B. Pienso que puede haber algunas injusticias, pero no es un problema generalizado. C. Considero que es un problema importante que debe abordarse. D. Estoy totalmente de acuerdo en que hombres y mujeres deben ganar lo mismo por el mismo trabajo y abogo por ellos. También tú puedes jugar con nosotros y hacer tu test en casa. Exactamente. Además, lo puedes dejar, puedes colocar las respuestas allí en los comentarios y al final vamos diciendo los puntos a ver que la persona. De hecho, me gustaría como dejarles este test acá en la descripción para que ustedes lo puedan hacer y ver en qué nivel de feminismo están. Listo, respondí. Ya voy por allá. Ok. Leemos la siguiente. Respecto a las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Opción A. Creo que tradicionalmente son responsabilidad principal de la mujer. Ya va, que ya vieron que no estoy de acuerdo con esa afirmación, ¿verdad? B. Pienso que lo ideal es que cada uno haga lo que mejor se le dé o que tenga más tiempo. C. Considero que deben ser responsabilidades compartidas equitativamente en la pareja. Y D. Creo firmemente en la corresponsabilidad y critico cuando no se da de forma equitativa. Ya respondí. Ya respondí. Ok. Cuando escucho comentarios sexistas o micromachismos, entre paréntesis, bromas, actitudes sutiles que perpetúan la desigualdad, opción A, no los percibo o los dejo pasar. Opción B, a veces los noto, pero no digo nada para evitar conflictos. C, me siento incómoda y a veces digo algo si me siento con la confianza. D, suelo señalarlo y cuestionarlo buscando generar conciencia. A ver, ya yo respondí. Ok, leemos la siguiente. Sobre la representación de las mujeres en puestos de liderazgo, por ejemplo, política, empresa, etc. Opción A. Creo que los puestos se ganan por mérito individual, sin importar el género. Opción B. Pienso que si hay menos mujeres es porque quizás no están tan interesadas o preparadas. Opción C. Considero que es importante que haya más mujeres en puestos de liderazgo para una representación equitativa. Y opción D. Creo que es fundamental luchar contra las barreras sistemáticas que impiden que las mujeres alcancen estos puestos. Ya respondí. Ya, yo sí voy a repasar un poquito. Ya. Ok. La siguiente es, ¿qué tan familiarizado estás con conceptos como patriarcado, sororidad, techo de cristal o interseccionalidad? A mí me rasparon. Opción A, no he escuchado hablar de la mayoría de estos términos. Yo he escuchado algunos, pero no sabría definirlos bien. C, conozco la mayoría de estos términos y entiendo su significado básico.
D. Entiendo bien estos conceptos y los utilizo para analizar la realidad. Ya listo, ya. No tengo que repasar nada. Listo. Cuando una mujer denuncia acoso o violencia de género, A. Tiendo a dudar si su testimonio hasta que haya pruebas correctas. Vuelvo a leer. Tiendo a dudar de su testimonio hasta que haya pruebas concretas. B. Pienso que hay casos reales y casos inventados y es difícil saber cuál es cuál. C. Creo que es importante escuchar y creer a las víctimas, aunque se necesite investigación. D. Apoyo incondicionalmente a las víctimas y abogo por mecanismos efectivos para prevenir y sancionar la violencia de género. Ya respondí. ¿A qué responde ella? ¿Cómo describirías tu actitud hacia los movimientos feministas y las personas que se identifican como feministas? Opción A, los veo como grupos extremistas o innecesarios. Opción B, creo que tienen algunas ideas válidas, pero a veces se exceden. C, tengo una actitud neutral o curiosa hacia ellos. Opción D, me identifico con los principios del feminismo y apoyo sus luchas por la igualdad. Yo tengo ya aquí listo. Ok. Siguiente. Ah, no, ya. Se acabaron las preguntas. Vamos a sumar. Sumar a ganar el 13. De la suma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es un 6. ¿Qué 6 si ninguno vale 6? ¿No? No, son 0. Las A siempre son 0. ¡Ay, verdad! ¿Qué es eso? Eso te dio 7. Ay, yo. 7. Ok. Aquí ya tenemos nuestros puntos y vamos a saber a qué nivel de feminismo estamos. Les vamos a comentar de cuántos puntos tuvimos nosotras y el puntaje por si usted hizo el test, o voy a dejarle el test acá y usted mismo pueda saber en qué punto está. Yo tuve 13 puntos. Estoy en el rango de 8 a 14 puntos, donde dice que soy curiosa y abierta. Muestro interés y reconozco algunas injusticias de género. Estoy abierta a aprender más y considerar diferentes perspectivas. Es decir, no soy 100% feminista. Este test está excelente porque ustedes se dan cuenta de cómo hablé durante todo el programa. Es lo que dio el resultado. Bueno, mi puntuación fue de 7 puntos. Estoy explorando el terreno. Estás comenzando a explorar o quizás no te identificas fuertemente con los principios del feminismo. Puede que tengas algunas reservas o dudas sobre el movimiento. Literal. ¿Acertó? Sí. O sea, ella es machista, es literal, ella casi no tuvo puntos, pues. Mis estimados, este fue el programa del día de hoy, espero les haya gustado. La importancia de este tema es que nosotros podamos ser abiertos en entender muchas cosas, no dejarnos llevar por lo que nos digan, no seguir siempre a las masas y ser nosotros los investigadores de cada movimiento que sale, cuáles son sus fundamentos. Seamos críticos de todo lo que veamos y sobre todo, podamos llevarlo a la luz de las escrituras, que es nuestra guía de vida. Así es, Carolina. Este espacio es para traer todos los temas que están en boga hoy en día, lo que vemos en redes sociales. Queremos enfocarlo principalmente desde el punto de vista de la Torá, qué es lo mejor para nosotros, qué dice el Padre, lo dejó por escrito, porque Él decía que bien ciertamente vamos a vivir como entre ellos, pero no debemos hacer lo que ellos hacen. Entonces, ante cada tema,
ante cada situación que estamos viviendo hoy en día, pues tenemos que compararnos y ver cuál es el punto de vista de Adonai, y por allí es que tenemos que caminar y vivir conforme a las escrituras. Sí, porque en realidad esa es nuestra guía de vida, como ya les comenté. Dejen en sus comentarios, por favor, cuál tema les gustaría que tratemos acá en el programa, qué situación puede estar usted viviendo con sus hijos en la adolescencia. Esto es un tema, un programa totalmente familiar, abierto a tratar todo tipo de temas y por supuesto buscándole la luz de la menorá, donde exponemos la verdad. Shalom. Shalom.